Maestros Kaizen, el sendero del Mamba Kaizen, el nuevo módulo de mente e identidad del guerrero iluminado. Buenas tardes, Shoday. Buenas tardes. Como sabéis, la primera hora de presentación vamos a estar del seminario y luego tendremos la segunda hora para preguntas y respuestas. Bienvenidos todos a Maestros Kaizen. Estamos aquí para un estudio analítico y didáctico de nuestra obra, creado por vuestro presentador, Shoday Overton Guerra, maestro y fundador de la estrategia existencial, este paradigma denominado MAMBA, Mastering the Art of Mind and Body in Action. Repito que estamos aquí para un estudio analítico, porque queremos analizar la obra desde varios puntos de vista. Para empezar, queremos deducir sus propósitos. Queremos entender cuál es el propósito que el autor, yo en este caso, que tiene con su obra. Queremos deducir también los medios y por consiguiente queremos llegar a cierta conclusión si logra los primeros, es decir, los propósitos, a través de un uso apropiado de los segundos, de los medios. Estamos aquí también para un estudio didáctico, porque queremos aprender lo que la obra pretende enseñarnos. Queremos saber cómo aprovechar su aportación, si es que la tiene, al máximo. Y es preciso ampliar y explicar cierta temática implícita en el texto. Todo texto se termina, se completa con el lector, con la lectura del lector. En esa interacción es cómo se completa el texto. Entonces, uno saca conforme a su saco. Es una expresión que podéis grabarla ahí. Saco conforme a mi saco. Es decir, conforme a lo que uno tiene, conforme a lo que uno aporta para la lectura, va a poder sacar provecho. Entonces tenemos aquí cierta ventaja en que pues tenéis el autor aquí presente para aportar un poco más de lo que presenta la obra misma. Y en el proceso queremos ver cierta temática de preparación anterior a la lectura y entre medias. Vamos a ver cómo podemos enriquecer un poco vuestra lectura de la obra. Vamos a ver lo que la presentación inicial del texto nos dice sobre Maestros Kaizen. Dice: Maestros Kaizen es a la vez libro, programa de seminarios, talleres, canal en YouTube y un retiro intensivo dedicado al estudio y puesta en práctica del conocimiento contenido en la obra Maestros Kaizen. Primer párrafo. Segundo párrafo nos dice: el libro constituye un programa existencial de excelencia y de cultivo personal, familiar, profesional, fundamentado en la filosofía Mamba de la mejora continua, Kaizen, y de la constante innovación, Kaikaku, es decir, del Mamba Kaizen. Segundo párrafo. Tercer párrafo nos dice: Maestros Kaizen hace uso de herramientas como la meditación, la imaginocepción, el PNL, es la sigla en inglés, Neuro-Linguistic Programming, programación neurolingüística, la autohipnosis y el cultivo de la intuición para un crecimiento filosófico, psicológico, emocional e intelectual, basado en el mejor conocimiento occidental y oriental de la autorrealización y superación personal. Y finalmente el último párrafo de presentación, que es anterior a la prefacio, prólogo y la introducción, dice: el objetivo consiste en aprender a transformar la vida en una experiencia más ordenada, eficiente, productiva y armoniosa. Establecer buenos hábitos para un manejo óptimo de su peso, encontrar mejores relaciones personales,
ser mejores trabajadores, deportistas, padres, madres, profesionales, estudiantes, personas, etc. Es decir, establecer la teoría y práctica de la excelencia y de la autorrealización personal. Ok, esto es el preámbulo, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros como lectores críticos vamos a tener que juzgar, analizar la obra y decidir si al final claro, entonces el primer tomo, pero si al final, por lo menos de este primer tomo, nos cumple con algo de lo prometido. Pero con esta mini introducción temática deberíamos tener una idea bastante clara de cuál es el propósito del programa y su campo de aplicación o incumbencia, lo que en inglés se llama scope. ¿Okay? Ya tenemos que tener una idea más o menos de qué trata, qué es lo que promete, qué es lo que ofrece o indica ofrecer. Evidentemente el programa presente es un programa de seminario taller intensivo y como todo seminario taller los alumnos precisan de materiales para sacar mayor provecho del programa. ¿Qué materiales o cuáles materiales? Pues una copia del manuscrito actual. ¿Okay? Existe una versión original y algo anticuada de 2010. Hay una versión más reciente pero incompleta en el blog maestrosKaizen.blogspot.com, donde podéis ver. Pero esta versión actualizada está disponible y se consigue por encargo directo. Entre otras cosas, los diagramas no están en el blog y este manuscrito, esta versión tiene una guía de estudio y otros ajustes que no están presentes en el blog. Una copia del manual de Filminas, ¿okay? Que va a complementar el manuscrito. Una bitácora propia para anotar ideas, intuiciones, dudas, comentarios, etc. O sea, un cuaderno donde podéis ir anotando estas cosas. Y por supuesto, una mente abierta. Ok. Asuntos preliminares. Okay. Para darnos una base inicial a nuestro programa. Vamos a ver en detalle, cierto detalle, los cuatro blogs, logos, todos pertenecientes a Mamba, que están presentes en las Filminas. Okay. Y luego vamos a ver el título del programa mismo, Maestros Kaizen en el sendero del Mamba Kaizen. El primer logo, y lo voy a describir porque sé que no todos tienen acceso a las Filminas. El primer logo es el logo de la estrategia asistencial, que algunos de vosotros lo habéis visto seguramente en otros blogs, en otros seminarios, en otros contextos. Y tiene ciertos detalles, ciertos componentes que son muy relevantes para nuestra temática de hoy. En el centro del logo vemos el rostro de un lince. ¿Qué representa el lince? El lince representa videncia más allá de la percepción, es decir, los secretos del oculto. ¿Okay? Es ver más allá de lo superficial de las cosas, de cómo las cosas aparentan y ver las cosas como son. Lince era uno de los miembros de la tripulación de los argonautas, de Jasón los argonautas. ¿Okay? Y él se suponía que tenía el poder de ver hasta el fondo del mar para ver si había monstruos, etc. Y el origen de la palabra lince es lámpara, lámpara, como una luz para poder ver en la oscuridad, o sea, ver donde los demás no pueden ver o ver más allá de lo aparente. Okay. Conocimiento. O sea, al lado del lince, en el lado izquierdo, dice conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Información útil. Información útil. Y claro, a veces eso depende de la utilidad de la información, a veces depende del contexto, de la situación. ¿Okay? Cierta información
que en un momento dado o un contexto dado no sirve para nada, en otro contexto puede ser de importancia vital. ¿Okay? Y para una persona puede ser pues, una pérdida de espacio neuronal, y para otra persona puede ser pues, lo más importante de su vida. Por ejemplo, estadísticas de béisbol. ¿Okay? Pues si eres un apostador y eso, pues esas estadísticas pueden ser importantes. Yo no tengo ningún uso para las estadísticas de béisbol. Ahora, tal vez en otro contexto, si estuviera haciendo un estudio estadístico o algo relacionado al deporte, pues quizás de pronto esa información inútil se convirtiera en conocimiento. Pero es importante siempre tener esa distinción en mente. Sabiduría, conocimiento aplicado en ruta a ser feliz. Okay, ya estamos hablando de un tipo de conocimiento más específico. Okay. Cómo organizar los recursos de tu vida, tus pensamientos, okay, tu tiempo, tu conducta, tus emociones, etcétera, etcétera, en vías de qué, en pos de qué, de algo eludible para muchos, okay, que es la felicidad. Abajo del todo en el logo, pequeñito, tenemos el búho. El búho representa sapiencia y salud. Conocimiento y salud, sapiencia y salud. Las huellas del lince es en un hexágono alrededor del lince. Tenemos alrededor del rostro del lince tenemos unas huellas como si el lince estuviera caminando, y por supuesto no tiene ni principio ni fin, y va de conocimiento, ¿okay?, a sabiduría. Es un camino interminable entre conocer y saber, entre conocimiento y sabiduría. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Pues uno aprende algo nuevo, útil, lo aplica. El que sabe y no hace, no sabe. ¿Okay? Lema del samurái. ¿Okay? Lo aplica, se convierte en sabiduría. Con esa sabiduría que te ponen en situaciones en las cuales puedes aprender cosas nuevas, nuevo conocimiento. ¿Okay? Y con ese nuevo conocimiento, ¿okay?, disciernes pues qué es lo que puedo aplicar y lo conviertes en nueva sabiduría, y así es un ciclo interminable. Estrategia existencial. El sendero del Mamba Kaizen pertenece a la estrategia existencial de Mamba. ¿Okay? Es un programa, es un avatar, por decirlo de una forma, ¿okay?, de esa disciplina más general que es la estrategia existencial. Según la estrategia existencial, el propósito de la vida es ser feliz. Simple, es ser feliz, claro. Aquí pues ya encontramos ciertos problemas en cuanto a definiciones de felicidad, pero ya llegaremos a eso. No obstante, lo que nos damos cuenta es que nuestra felicidad nos la impiden principalmente causas internas, la forma de pensamientos y emociones indeseados, y también interpretaciones erróneas sobre la naturaleza esencial de la felicidad misma. Por ejemplo, el ocio. En nuestro mundo occidental estamos pervertidos por la noción de que felicidad igual a ocio. O sea, muchas personas viven sus vidas esperando a su retiro, su jubilación. Y luego lo que sucede muchas veces es que se jubilan y al poco tiempo se mueren. No se mueren por una falla de salud necesariamente. Se mueren, ¿por qué? Porque no tienen nada que hacer, no tienen significado en su vida, no hay propósito. El trabajo les daba propósito en su vida, organizaba su tiempo, sus recursos, su horario. De pronto se encuentran sin propósito y todo el tiempo les sobra y se mueren. Entonces tenemos en el mundo occidental un culto al ocio que es uno de nuestros problemas más grandes, y vamos a hablar acerca de ello en mayor detalle en otro momento.
pero es algo para tener en cuenta. Felicidad no es igual a ocio. Entonces, la felicidad nos la impiden causas internas principalmente y no necesariamente factores externos a nuestro control. Cabe preguntarse entonces, ¿en qué consiste la estrategia existencial? Bueno, 1. En saber en qué consiste la felicidad. 2. En saber cómo conseguirla. 3. Y en el reconocimiento de que ambos, 1 y 2, son una misma cosa, el saber en qué consiste y saber cómo conseguirla. Tenemos que analizar un poco más de detalle esa expresión, ese término compuesto, estrategia existencial. Estrategia, ¿qué significa? La estrategia es el arte de planear o planificar y dirigir operaciones bélicas o militares. Dicho de otra forma, es el arte de la guerra. Otra definición es la técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo. Viene del griego estrategia, donde estrategos es el arte del general en la guerra, es el arte del generalato, la disciplina del generalato. Y origina de la fusión de dos palabras, stratos, ejército, y agin, conducir o guiar. La estrategia es la sistemática o metodología, arte y ciencia, del manejo de recursos disponibles para sobrepasar adversidades con el propósito de alcanzar o lograr objetivos propuestos. Muy importante tener eso en cuenta, lo voy a repetir. La estrategia es la sistemática o la metodología, arte y ciencia a la vez, del manejo de recursos disponibles para sobrepasar adversidades con el propósito de alcanzar o lograr objetivos propuestos. ¿Por qué es una ciencia? Pues es una ciencia en el sentido de que hay una serie de conocimientos, un currículo o prospecto de ideas organizadas que contribuyen necesariamente a la formación de la estrategia existencial como disciplina. En ese sentido, es una ciencia, como cualquier otra. O sea, esa definición aplicaría a cualquier tipo de ciencia, biología, química, botánica, etc. Es un arte en el sentido de que su aplicación requiere talento individual, experiencia de vida y expresión personal. Cualquier profesión tiene esa dualidad, una parte conocimiento, metodología, etc. Y por otra parte ese toque personal, el genio, el duende, que distinguen los buenos médicos de los grandes médicos, ¿okay? Los buenos abogados de los grandes abogados, etc. ¿Qué significa existencial? De la existencia o relativa a ella. Existencial difiere de vital, es decir, de existencia, la existencia no equivale a la vida. La vida se define como el estado de un ser que acaece entre algún punto después de la concepción y el momento de su muerte. Y la muerte pues se define de diferentes maneras, ¿okay? A veces para cuestiones clínicas la muerte se puede definir. Para el ser humano se le para el corazón. No es necesariamente eso científicamente correcto. ¿Okay? Una vez que porque se para el corazón no significa que la persona se muere, todas las células se mueren instantáneamente. No es cierto. ¿Okay? Por eso se para el corazón durante un tiempo y si conseguimos reiniciar las contracciones cardíacas, el individuo pues puede continuar, ¿okay? con, entre comillas, su vida. ¿Okay? En realidad no ha muerto completamente, simplemente un aspecto
de su sistema fisiológico ha dejado de funcionar, y si ese cese de funcionamiento lo dejábamos pasar durante demasiado tiempo, pues entonces después de eso pues habrá muerte masiva, sobre todo en las neuronas, que precisan de grandes cantidades de glucosa que les viene a través de la sangre, y si la sangre no llega porque el corazón no bombea, entonces pues se sufre este daño cerebral, etc. Pero esa degeneración es progresiva. Pero bueno, entonces en algún momento entre la concepción y la muerte, como lo queramos definir, ¿okay? Eso es la vida. Pero la existencia es algo diferente. Abarca lo vital. Incluye también conceptos asociados trascendentales que van más allá de la vida del individuo. Puede incluir relaciones familiares, sociales, pareja, patria, etc., el medio ambiente, sociedad, ecología, creencias y esquemas que trascienden la vida, por ejemplo, ideas de vida después de la muerte, valores espirituales y dogmas religiosos. ¿Okay? Entonces hay que entender que hay una diferencia entre vida y existencia. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una disciplina, una sistemática, una técnica, un modelo o conjunto de herramientas que definen un problema y representan la solución. ¿Okay? Algo que sirve de ejemplo o es ejemplar. Podemos ver el concepto de paradigma, por ejemplo, comparando dos paradigmas de combate, boxeo y lucha olímpica. El problema para ambos consiste en vencer a un oponente en combate. O sea, el problema se presenta de una forma similar, combate. Pero la definición del problema mismo, del combate, difiere. El concepto de la victoria es diferente y, como consecuencia, la sistemática, las técnicas, el conjunto de herramientas para lograr la victoria también son diferentes. Para el boxeador, el combate se presenta en términos de derribar su oponente gracias a o por medio de golpes ejecutados con los guantes, con cierta parte del guante. No valen rodillazos, no valen patadas, los codazos hay que ocultarlos para que el árbitro no los vea, ni los jueces, etc. Pero técnicamente no valen. ¿Okay? Entonces, si la persona se reclina en el suelo, entonces eso no entra en el paradigma del boxeo. ¿Cómo puedes noquear a alguien que ya está recostado? Por eso se ofrece la cuenta de 10. Si no se levantan, en 10 segundos, pues pierden el combate. Pero para la lucha es muy diferente. No vale dar golpes de ningún tipo. Y gran parte del combate se lleva a cabo precisamente en el suelo, donde el combate no existe para el boxeador. Entonces, aunque ambos son paradigmas combativos, las reglas, la sistemática, la definición de la victoria difiere. Para el boxeador, victoria consiste en o acumulación de puntos a través de golpes, o noquear a su oponente de forma que quede rendido, no pueda levantarse en 10 segundos. Y dependiendo del estado, la situación, pues 2 cuentas de 8, etc. Para el luchador, pues sí, también puntos, pero acumulados con técnicas muy diferentes a los golpes, y el equivalente al noqueo es inmovilizarle los omóplatos contra la lona durante 3 segundos, 2 o 3 segundos, dependiendo. Eso es una victoria contundente, equivalente al noqueo de boxeo. Pues dos paradigmas diferentes. Paradigmas relacionados pero diferentes: la química y la física, la biología. Tienen que ver con aspectos del mundo que nos rodea,
pero lo que entienden por problemas son muy diferentes. Para la biología es la fisiología, la vida. Para la física, movimientos, desplazamientos de objetos. Para la química, transformación de sustancias de unas en otras. Relacionados, pero diferentes paradigmas. Vamos a ver una definición funcional de la estrategia existencial. Entonces, la estrategia existencial es un paradigma, ya hemos visto lo que es un paradigma, que rige e integra aspectos críticos de la condición humana, del ser humano, con el fin de lograr objetivos existenciales, entre ellos un estado de armonía, de satisfacción personal o felicidad, y que responden a o surgen de una pregunta primordial e integradora: ¿qué soy? Entonces, ahí pues hemos dado una pequeña, breve introducción a ese logo inicial. Siguiente logo, que está, vamos en sentido contrario al reloj. Ese logo dice Mamba Río y tiene un tigre a la izquierda, un dragón a la derecha y abajo dice Semper Eruditio. Mamba Río, Mamba, las siglas, de nuevo en inglés, Mastering the Art of Mind, Body and Action, amaestrando el arte de mente y cuerpo en acción. Río, es una tradición, una escuela. Tigre representa el poder. Dragón es la sabiduría. Y lo podemos, esa combinación, el poder de la sabiduría o la sabiduría del poder, o ambas cosas a la vez. Semper eruditio, siempre enseñando y aprendiendo. Eruditio es una palabra muy conveniente del latín. Estoy muy agradecido al latín por tener esa palabra que une esos dos conceptos simultáneamente de aprender y enseñar. ¿Okay? ¿Cómo se separaron esos conceptos? Pues es un tema muy interesante de por sí, pero aprender y enseñar simultáneamente, siempre aprendiendo y enseñando. ¿Okay? Nunca acaba ni el aprendizaje ni la enseñanza. Mamba contiene o se divide en 5 esferas. Tenemos la esfera de tierra, que es el cuerpo. Estamos hablando de una perspectiva, una categorización de dimensiones, facetas, aspectos del ser humano. Entonces, tierra, la esfera de tierra es el cuerpo. La esfera de fuego, la mente consciente. La esfera de agua, la mente inconsciente. La esfera del viento es el ambiente. Vamos a ver que el ambiente, tal y como en Mamba se entiende, es el ambiente exterior, físico, naturaleza, pero también la cultura, la sociedad. Y el vacío, que es la estrategia existencial. El siguiente logo que podemos analizar, vamos a analizar siguiendo esta rotación, es el logo, dice Instituto Kaizen Center, arriba, abajo dice de Mamba Río, a la izquierda miniatura tiene el logo que acabamos de analizar y a su derecha tiene otro logo que vamos a ver en un momentito. En el centro tiene un caparazón de tortuga y en el centro del caparazón a su vez los triángulos de Mamba. El caparazón, ¿qué representa? Integración e integridad. Integridad es una palabra muy interesante. ¿Okay? Pues integración, integridad, viene de qué? De uno, unidad. La persona que tiene integridad, ¿okay?, es consistente en su forma de ser, ¿okay?, en su moral, ¿okay? No tiene divisiones en cuanto a quién es, sino es consistente, todo está integrado. ¿Okay? Vamos a ver más adelante esa palabra, ese concepto en mayor detalle. Independencia. Caparazón representa independencia, autosuficiencia y solidaridad.
Independencia, ¿por qué? La tortuga es independiente, ¿okay? Constante. Centralidad, representa también, ¿okay? Siempre lleva su hogar consigo. Siempre está en casa la tortuga, a donde vaya. Igualmente, ¿okay? Aquí, ese estar centrado, ¿okay? Donde estemos y cómo estemos, no importan las circunstancias, siempre lograr nuestro centro, igual que la tortuga siempre tiene su hogar consigo. Vamos a analizar ahora dentro lo que nos presenta este logo. Dentro del caparazón vemos la serpiente, la mamba. Serpiente o dragón representa ¿qué? Flexibilidad, letalidad, adaptabilidad, renovación, innovación, muy importante, innovación, también subversión, sabiduría. Para innovar, ¿okay? Una innovación es parte de la transformación y no se puede transformar sin destruir. No se puede transformar sin destruir. Que transforma algo, cambia lo que había, lo destruye. La creación y la destrucción, ¿okay? Son dos caras de la misma moneda, de la transformación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Continuamos con la simbología del logo. Tres figuras aparecen en tres triángulos: el caballo, el combatiente y el fuego. Caballo, combatiente y el fuego. Representan, ¿okay? La estrategia, la supervivencia y el combate o el esfuerzo. Estrategia, supervivencia, combate o esfuerzo. Podemos pensar en una frase que los una: hay que guerrear con estrategia para sobrevivir. Hay que guerrear con estrategia para sobrevivir. El cuerpo de la serpiente crea una sexta esfera. ¿Okay? Si vemos en el centro de la serpiente, pues vemos las 5 esferas. Tenemos 4 esferas que están como en un círculo dinámico, son como esferas y son como gotas de agua así dentro de un círculo, indicando la transformación. 4 las esferas: la esfera de tierra, la esfera de agua, la esfera del viento, y la esfera de aire, de fuego, perdón. Están todas, pero el cuerpo de la serpiente crea una sexta esfera. ¿Okay? En el centro mismo de esas 4 esferas anteriores tenemos tenemos la esfera del vacío, ¿okay? Que está dentro y rodea las otras, pero el cuerpo de la serpiente misma crea una sexta esfera. Y esta esfera se refiere a cuando las 5 esferas anteriores están en armonía con el Dao de Mamba. Se dice que el individuo existe en otro nivel, la sexta esfera, el nivel del gran entendimiento o de la iluminación. Continuamos. El otro logo pequeñito en miniatura, que tiene la figura de un guerrero con cuchillos y un paliacate. A su izquierda vemos un tigre, a su derecha un dragón. Arriba dice las siglas de Mamba, MA, abajo cumplir o morir. De nuevo, Mamba, Mastering the Art of Mind, Body and Action. Pero vemos que aparece sin el Ryu, énfasis en el desarrollo individual, el individuo, mientras que el Ryu es la comunidad. El guerrero Mamba es el arquetipo del guerrero iluminado, el ninja moderno. El logo de Black Mamba que vemos en el pecho del guerrero nos recuerda al marcialismo de nuestro sistema, de nuestro paradigma. Y abajo, cumplir o morir. Eso es un término que vamos a ver repetido a lo largo de Maestros Kaizen. Cumplir o morir, cumplir hasta morir. Entonces, el último logo, siguiendo este círculo en contrarreloj, la mano izquierda arriba, es el logo de Mamba Kaizen. Y tenemos varios elementos en este logo. Tenemos uno, Mamba, abajo dice Kaizen, tiene las palabras integración,
innovación, estrategia. En el centro tiene 5 obeliscos equilibrados, uno encima del otro. En el fondo tiene un yin y yang compuesto de Go y ajedrez, y está todo montado sobre un caparazón de tortuga. Casi todos esos elementos ya los hemos mencionado. ¿Qué es lo que queda? El equilibrio armonioso de los 5 obeliscos que representan las 5 esferas de Mamba. En el sendero del Mamba Kaizen, que es el subtítulo de la obra, estamos en pos del conocimiento y de la sabiduría, de la práctica, de cómo armonizar esos 5 obeliscos para nosotros mismos, para nuestras relaciones, para nuestras familias, equipos, departamentos, empresas, comunidades, sociedades y países. Okay. Vamos a ver brevemente la temática, el índice temático de la obra. Hemos visto el primer tema, el A, bienvenidos a Maestros Kaizen. Hemos visto el B, asuntos preliminares. C es Mamba Kaizen. Al inicio del libro encontramos una tabla que a mano izquierda tiene este logo que acabo de describir, y a mano derecha tiene cierta información acerca de lo que es Mamba Kaizen. Vamos a ver en más detalle. Luego vamos a tener una vista panorámica a la obra. ¿De qué trata Maestros Kaizen? Y en esta vista panorámica lo que vamos a hacer es, vamos a revisar todos los capítulos en breve. Es decir, vamos a seleccionar 4, 5, 6 frases, párrafos breves, para tratar de captar lo más esencial de ese capítulo, con el propósito de tener en nuestras mentes una idea panorámica del todo. Y luego vamos a ir en detalle, capítulo por capítulo, con ciertas preguntas, analizando con mayor metículo y precisión de qué trata, cuál es el contenido, y cuestionando a veces cuáles son los argumentos y las premisas que nos presenta la obra. Brevemente, antes de continuar, vamos a ver los nombres de los diferentes capítulos. El prólogo, el que sabe que sabe. Ya los nombres nos dan una idea breve de en qué trata el capítulo. Prefacio: el estratega Kaizen, agente del Mamba Kaizen contra el caos. Todos sabemos que el caos es malo, por lo tanto el estratega Kaizen tiene que ser bueno. Introducción: lo único que permanece igual es el cambio. Adáptate o perece. Capítulo 1, mente principiante, mente zen. Capítulo 2, en el principio encuentra el origen. Capítulo 3, conócete. Capítulo 4, más cabos sueltos. Capítulo 5, un té con limón y azúcar. Capítulo 6, la mente es la medida de todas las cosas. Capítulo 7, el sonido del bambú. Capítulo 8, ser o no ser invisible, esa es la cuestión. Capítulo 9, llegaremos alguna vez a la India. Capítulo 10, el que no maneja la mente, puntos suspensivos. Capítulo 11, y el alma. Capítulo 12, doble silencio. Capítulo 13, mente de agua. Capítulo 14, toda una filosofía de vida. Capítulo 15, ¿qué es la misión de vida? Capítulo 16, un hombre has de ser. Capítulo 17, ¿qué querría Dios para nosotros? Capítulo 18, ¿y qué querremos nosotros para nosotros? Y el epílogo, vamos a contar verdades. Esos son los nombres, títulos de los capítulos. Vamos a continuar con el tema C, que es Mamba Kaizen. No corresponde ni a un capítulo, está anterior al prefacio y al prólogo, siempre algo que puso ahí el autor, es decir, yo.
resumiendo ciertas ideas pertenecientes a este concepto de Mamba Kaizen. Y esta tabla comienza tiene un subtítulo: Integración, Innovación y Estrategia, el camino a la excelencia total. Siguiente, una cita de la bitácora de Shoda y Overton Guerra, mi bitácora, una de mis bitácoras en línea. Mediocre se nace, excelente se hace. Mediocre se nace, excelente se hace. Muy importante ese concepto, ¿okay? Significa que todos partimos del mismo principio, la misma base. Mediocres. Mediocres. Más o menos potencial, más o menos recursos, pero la excelencia requiere esfuerzo, requiere disciplina. Nadie nace excelente, nacemos inútiles, sobre todo comparado a casi cualquier otro animal. ¿Okay? Somos los animales que más tardamos en ser capaces de protegernos, de sobrevivir. ¿Okay? Mediocre se nace, excelente se hace. Siguiente dice: la excelencia a nivel personal, organizacional y social es la excepción que confirma la regla. ¿Qué significa eso? Significa que casi todos se quedaron en el punto de partida, mediocres. El Mamba Kaizen es el camino a la excelencia a todos los niveles: personal, familiar, organizacional y social. Internacionalmente, continuamos, el término Kaizen, o continua y constante mejora, se ha convertido en sinónimo del compromiso con la excelencia. Nadie que trabaja, o estudia, o maneja el concepto de la excelencia, ¿okay?, desconoce el término Kaizen. Son prácticamente sinónimos. Son prácticamente sinónimos. El esfuerzo, la búsqueda, la aplicación de la excelencia, la exigencia de la excelencia y Kaizen, ese término, son prácticamente sinónimos, sobre todo en la industria, en el mundo empresarial. El Kaizen industrial, fundamento del denominado milagro japonés, sigue siendo estudiado en las facultades de administración de empresas, MBA, y admirado por las mayores industrias del planeta. Milagro japonés. ¿Qué consiste el milagro japonés? Pues te echan 2 bombas atómicas encima, hacen que tu emperador, se supone que es un dios, ¿okay?, declare públicamente que ya no lo es, que simplemente es un ser vivo. Te prohíben tener fuerzas armadas, siendo la cultura más marcial del planeta, y ocupan todos tus archipiélagos, todas tus islas, con bases extranjeras, soldados, etc. Y a partir de ese punto, con la bota en el cuello, te levantas y te conviertes en una superpotencia económica e industrial. Ese es el milagro japonés. Ese es el milagro japonés. Ok, no es de extrañar que todas las empresas, todas las instituciones que estudian administración de negocios, etc., quieran entender cómo se logra eso. Cómo se logra entrar en el mercado de la producción de automóviles y las 2-3 décadas hacer mejores automóviles que las personas que te enseñaron a hacer los automóviles. O computadoras, o grabadoras de DVD, reproductoras de DVD, o lo que sea. ¿Okay? O lo que sea. Después de que te han aplastado, no solamente físicamente, sino ¿okay?, culturalmente. Y te levantas. ¿Okay? Ese es el milagro japonés, y no de extrañar que todo el mundo está fascinado por cómo se hace eso. Continúo. No obstante el interés generado, los intentos de emular sus preceptos
han sido mediocres, por una falta de apreciación por el sustrato cultural, psicológico y netamente marcial que sirve del terreno fértil e indispensable para la aplicación exitosa de sus técnicas. Dicho de otra forma, la mona, aunque vista de seda, mona se queda. Simplemente porque agarres unas técnicas que tu entendimiento, tu comprensión de ciertas técnicas que ellos aplican en sus industrias y trates de aplicarlas en las tuyas, no vas a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque el sustrato, la base, el fundamento, del cual ellos que parten su punto de partida, es radicalmente diferente. Mientras que el occidental adora el ocio. Todas las religiones occidentales están fundamentadas en la idea de que vamos a ser ociosos por una eternidad. Si eres bueno, si te comportas bien, ¿cuál es tu premio? No hacer nada. El japonés no piensa así. El japonés, ¿cómo piensa? Piensa que mediocre se nace, excelente se hace. No hay nada que admiren más que la excelencia. Puntos de partida culturales, socioculturales radicalmente diferentes. Si tu idea de pasarlo bien es no hacer nada, pues no vas a poder competir con alguien que su idea de pasarlo bien es hacer cosas, todo lo que hace, con excelencia. Me acuerdo en los 80s había un libro muy popular, se titulaba Game Over, traducción, partida terminada, es decir, y el subtítulo tenía algo que ver con cómo Japón ganó la carrera hacia el control de la tecnología. Y dentro del libro hablaba de cómo los muchachos japoneses, ya de primaria, en cuarto, quinto grado, iban a las tiendas estas de tecnología buscando chips para aprender a mejorar sus computadoras, cómo programarlas, etc. Mientras que los niños occidentales a misma edad lo único que querían hacer es jugar al Nintendo en aquellos días. No hay comparación. No hay comparación. La proporción en Estados Unidos de abogados a ingenieros egresados de universidades es opuesta a la proporción en Japón. ¿Por qué? ¿Qué hace el abogado? ¿Produce algo? No. El que produce tecnología es el ingeniero, por excelencia. Japón quieren ingenieros. ¿Quién gana más dinero en Estados Unidos? Por los abogados, no los ingenieros. Si vemos cómo los japoneses, que los presidentes de las empresas, de CEOs, critican a los CEOs americanos, porque todos los presidentes de las empresas americanas tienen lo que se llama su paracaídas dorado. Es decir, en sus contratos les dan X millones de dólares, no importa que su empresa fracase. No importa que su empresa fracase, no tienen nada en juego. Les dan X millones de dólares de anticipo y le prometen X millones de dólares si la empresa fracasa y les despide. Para los japoneses eso no podía ser más deshonorable. Es absurdo. ¿Cómo vas a premiar a alguien por fracasar? ¿Qué pasó con el capitán que se hunde con el barco? No. Aquí el capitán, si el barco se hunde, le prometen un helicóptero, y unas vacaciones prolongadas. En primera clase, concepto radicalmente diferente. ¿Cómo vamos a poder competir con una cultura que adora la excelencia, siendo una cultura que lo único que admira y adora es la ociosidad, el no hacer nada?
Continuamos. Dice, como resultado, las técnicas del Kaizen industrial provenientes del Japón solo logran resultados significativamente inferiores a los demostrados en su país de origen, y a menudo los beneficios son meramente transitorios. Todas las empresas americanas y europeas han experimentado esto. Aplican ciertos tipos, variantes del Kaizen, control de calidad, lo que fuera, y tienen ese que se llama bump, o sea, tienen ese tope, que hay una mejora en la calidad, y luego una vez que se va al inspector, a las 2 semanas todo vuelve como estaba antes. ¿Por qué? Porque no se puede exigir calidad y excelencia a las personas si ellos mismos no se exigen calidad y excelencia. No se puede. O se puede mientras que estés encima de ellos. Cuando te des media vuelta, van a volver ¿a qué? A ser ociosos. Que al fin y al cabo es lo que más desean, no hacer nada. Continuamos. El motivo por el cual esto sucede es simple. La cultura japonesa subyacente de donde proceden estas técnicas y en donde se aplican con tan espectaculares éxitos es mística marcial en su esencia, es decir, son el legado de la tradición milenaria del Zen, del Bushido y del Samurai. Sin entender a fondo las raíces budistas, taoístas, confucianistas y marciales de la cultura japonesa, jamás se logrará comprender y mucho menos aplicar los principios del Kaizen. El Mamba Kaizen, o simplemente Kaizen con mayúsculas, es una elaboración Mamba de los principios filosóficos del Kaizen industrial japonés y del Kaikaku, innovación o Kaizen radical, basado en estudios de las tradiciones marciales del Extremo Oriente y de las filosofías espirituales que las sustentan. ¿Okay? Tenemos que desarrollar una disciplina que sirva de puente entre la cultura del ocio que nos domina y las bases de una cultura y psicología de excelencia. Con respecto a la jubilación, hay una anécdota zen interesante. En un monasterio, los discípulos pensaban que el monje a cargo ya era muy anciano y que debería descansar. Entonces le pidieron que por favor dejara de participar en sus labores diarios. Y el maestro dijo no, aparte de estar vivo, etcétera, etcétera, y él pues seguía trabajando. Hasta que los alumnos, los discípulos decidieron que pues le iban a forzar un descanso y escondieron sus herramientas. Pues por un tiempo el maestro estuvo buscando sus herramientas hasta que se dio cuenta de, ok, esto es lo que sucede. Pues se sentó, claro, no pudo hacer nada porque le habían escondido sus materiales de trabajo, pero llegó la hora de comer y ahí se quedó sentado. Y vieron sus discípulos, maestro, tiene que comer. Dijo, no trabajo, no como. Pasó una comida, pasó otra. Al final los discípulos entendieron. Devolvieron sus herramientas, se puso a trabajar y luego comió. No trabajo, no como. El concepto de la jubilación es absurdo. Va en contra de lo que es la vida. La vida para todo ser vivo es una batalla para la supervivencia. No existe punto de ociosidad en el mundo natural. Es algo artificial y en contra de la vida misma. Continúo. El desarrollo de programas como Maestros Kaizen, el programa de formación Mamba Kaizen y Estratega Kaizen para organizaciones, suponen una adaptación del modelo japonés para la mentalidad occidental, incorporando explícitamente conceptos, nociones y principios
que son implícitos en las culturas marciales del Extremo Oriente. El Kaizen, en mayúsculas, es para cualquiera, pero no es para todos. En cualquier organización requiere un compromiso total del más alto rango de la directiva y el apoyo y colaboración de la gerencia y de toda la fuerza laboral, todo basado en un reconocimiento organizacional por la necesidad y el valor del programa ofrecido. Es decir, cualquier intento de establecer Kaizen como un aspecto fundamental de la cultura laboral necesita y precisa del apoyo de la dirección, de la presidencia hacia abajo. Un compromiso, y con compromiso me refiero a qué. Me refiero a que no hay opciones. O eres parte de la solución o eres el problema. Y no queremos problemas. Es decir, te vas. Eso es compromiso. Cumplir o morir. Cumples o laboralmente te mueres. Es decir, te despedimos. Sin ese tipo de compromiso no puede haber Kaizen. Ok. Continuamos al siguiente tema. Tema D. Vista panorámica a la obra. ¿De qué trata Maestros Kaizen? Pues para comenzar se trata del primer volumen de un retiro intensivo imaginario. Me dicen imaginario porque ha habido personas que se pusieron en contacto conmigo, me preguntaron que si fue basado en un seminario o retiro real. No, es imaginario. De seminarios y talleres de 3 días de duración, según el cual el presente volumen corresponde al primer día del retiro. Estamos hablando del volumen 1, de un retiro de 3 días. La forma del libro, es decir, el estilo literario, se asemeja a una obra teatral en la cual tenemos interactuando varios niveles o perspectivas diferentes, cada uno contribuye al contenido, al fondo, de una forma singular. Tenemos interacciones, diálogos y comentarios entre el maestro Kaizen y diversos alumnos y discípulos. Tenemos comentarios informativos por parte de los narradores sobre el contenido, sus propias aportaciones y sobre personas presentes en el seminario. Tenemos diálogos entre los asistentes mismos y tenemos incluso diálogos entre los narradores. Maestros Kaizen fundamentalmente es el primer volumen de una trilogía de cómo vivir la vida y de cómo lograr el único éxito que cuenta. La felicidad en términos de la serenidad interior que surge de y con la satisfacción personal. Repito, que surge de y con la satisfacción personal, y os digo un secreto, son una misma cosa. Veamos, analizando primeramente un resumen de capítulo por capítulo de cómo Maestros Kaizen pretende lograr su propósito. Luego veremos cada capítulo en mayor detalle para ver si de hecho logra su objetivo. Entonces, vamos a vamos a terminar la primera sesión aquí y continuamos la siguiente sesión con un análisis, una vista panorámica del prólogo El que sabe, que sabe. Muchas gracias.